Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuela de Profecía te trae la verdad presente. A través de los libros de Daniel y Apocalipsis nos dicen que los eventos finales van a ser sumamente rápidos. Y de hecho, vamos notando eso ya en la realidad en que estamos viviendo. Los movimientos que se están dando en el poder romano son para nosotros imprescindibles para conocer. Necesitamos, como nunca antes, estar ubicados en las cosas que se están gestando a través de este poder. No olvidemos que las profecías nos anuncian que hacia el final del tiempo el poder romano volverá a tomar auge en el mundo entero. Recobrará su poder que había perdido en la fecha de 1798 con la caída del papado. Recordemos un poco que en la profecía de Apocalipsis 13 se nos habla acerca de cómo este poder del papado dominaría por un periodo de 1260 años o 42 meses. Y que luego de esto tendría una herida mortal que se cumplió cuando Napoleón Bonaparte se llevó preso a Pío VI, deportado hasta Valencia en Francia. Y luego de eso esta herida mortal comenzó a ser sanada a partir de 1929, cuando se le devuelve lo que se llamaban los estados pontificios del Vaticano y que hoy se llama la Santa Sede. Entonces, de esa manera, el papado comienza a resurgir hasta que en el año 2009 finalmente la herida mortal queda sanada, con la conciliación que busca Benedicto XVI a través del cumplimiento final de los tratados lateranenses, es decir, los tratados de Letrán. Estos tratados indicaban que había que devolverle toda su autoridad a la Iglesia para que se gobernara con sus propias leyes. Sin duda, Benito Mussolini comenzó con esto, Benedicto XVI terminó en el año 2009 divorciándose del Estado italiano, divorciando a la Iglesia del Estado italiano. Y de esa forma es como entonces el Papa se atreve a pedir a partir de ese año una autoridad pública mundial, en la que se solicitaba que hubiese un solo gobernante mundial, que hubiera un solo gobierno mundial, y que se llegara a alcanzar los ideales de una iglesia mundial, ecumenizada obviamente, y que también se buscara un sistema financiero mundial para que se pudiera establecer un sistema que gobierne toda la tierra. A partir de esa fecha, Francisco I continuaría con el ideal de la búsqueda de una gobernanza mundial a través de los planes que él empujó a pensar en el mundo en relación con el calentamiento global o cambio climático, empujando a la necesidad por eso de un gobierno mundial, de un sistema mundial en el cual las finanzas sean controladas por un solo poder y toda la política sea regida por una sola idea, y que la religión esté regulada por parámetros que van a ser ahora la nueva doctrina cristiana llamada la doctrina del amor, donde todas las religiones olviden todos sus planteamientos doctrinales, que no hablen prácticamente de doctrina, que no se discuta asuntos por más importantes que sean irrelevantes de las creencias de las diversas religiones, sino que más bien se pudiera empezar a tocar solamente la unión de las iglesias basadas en un sentimiento que ellos inventaron llamado amor, contrario al de la Biblia, ¿correcto? De tal forma que entonces Francisco I apeló a esta idea y el resultado fue la relativización de la creencia católico-romana. Tal es así que el Papa terminó diciendo a través de esta idea relativa de que era necesario que todos
buscáramos, más allá de los encuentros doctrinales, la alianza en el amor, donde todos estemos unidos por la fraternidad. De ahí sacó pues su famosa carta Fratelli Tutti, en la cual Monseñor Viganò en ese tiempo declaró que esa carta fue dictada por masones y escrita por masones para Francisco I. Una denuncia tremenda, ¿no? El hecho es de que desde entonces Francisco I comenzó a abogar por una nueva religión, una religión que sería la unión de todos solamente basados en la fraternidad y el amor. Es decir, una religión nueva que ni Cristo siquiera la pudo mencionar para nada, ¿no? Una religión extraña, extraña hasta para Dios mismo, porque no tiene nada que ver con la religión bíblica. La religión de la Biblia, del cristianismo, es la enseñanza desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la enseñanza de los patriarcas, los profetas, Jesucristo y los apóstoles. Dios había dado, desde los tiempos de Moisés, las enseñanzas que regirían a su pueblo, a su nación. Esas enseñanzas, esas leyes llamadas la ley de Moisés en el Pentateuco, iban a ser las bases para la creencia israelita. Esas bases fueron comunicadas a los reyes. Los reyes dejaron su legado hasta el tiempo de Jesucristo de las ideas presentadas por Moisés. Todo el Antiguo Testamento se rigió por la ley y los profetas. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesucristo llegando al mundo y enseñando la ley y los profetas, es decir, toda la enseñanza que habían dejado los patriarcas, los jueces, los reyes y los profetas, eran las enseñanzas de Jesucristo. Estas enseñanzas de Jesucristo, a su vez, fueron dejadas a los apóstoles y los apóstoles las continuaron. El apóstol Pablo declaraba que él creía en la ley y en los profetas, Hechos capítulo 24, verso 14. De tal manera que toda esta enseñanza bíblica permaneció hasta el último discípulo de Jesús, que era Juan. Juan enseñó que el pueblo del Señor, el residuo que continuaría hasta el fin del mundo, sería un pueblo que seguiría guardando las mismas creencias que son los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, los 10 preceptos más las creencias de los profetas. Todo esto iba a ser la enseñanza que formaba el cristianismo. El cristianismo, a partir de Juan, se basó precisamente en la búsqueda del conocimiento de las enseñanzas de los profetas y los apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo 20, nos dice lo siguiente. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 20, me quedé sin retorno. Efesios, capítulo 2, versículo 20. Fíjense lo que dice allí. El apóstol Pablo escribió acerca de en qué estaba fundamentada la iglesia. Efesios, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjate lo que dice el apóstol. El fundamento dice, puesto por los apóstoles y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento y las creencias que habían sido llevadas por los apóstoles. Todo esto iba a ser el fundamento de la iglesia. No se nos habla de otro fundamento aparte de este, es decir, las ideas de los primeros cristianos, de los llamados padres de la iglesia y de todos aquellos grandes hombres de la Edad Media, de los reformadores, de los pensadores. Todos estos no iban a ser jamás el fundamento de la iglesia. Solamente Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y ahí queda, no hay más. El Antiguo y el Nuevo Testamento eran el fundamento sobre el cual se edificaría la iglesia, el pueblo del Señor. Ahora bien, dentro del marco de la enseñanza de la Biblia, había que tocar los temas doctrinales de esta para mantener la unidad de la fe. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo nos dice sobre qué base vamos a fundamentar la unidad de la iglesia. Efesios capítulo 4, versos 13 y 14.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, de la creencia y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Versículo 14, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjate en esto que menciona Pablo. Dice, debemos estar unidos en la creencia, no unidos simplemente en la imaginación y la fantasía personal. No, la creencia que viene de las Santas Escrituras. Por eso Pablo dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Unidos en la fe es unidos en el oír de la palabra de Dios. De ahí que entonces, mientras la iglesia se mantuviera así, se mantendría pura. Y se le ordenó encarecidamente en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 hasta el versículo 18, que se tuviera cuidado de unirse con otras creencias ajenas a la palabra de Dios. Fíjate lo que dice allí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. Verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, el apóstol está mencionando acá la verdadera base de la unidad y el cuidado que debemos de tener de que se introduzca alguna creencia ajena a estas escrituras, a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros encontramos en estos últimos tiempos a un Francisco I que elimina esta posibilidad puesta por el apóstol Pablo y que en su lugar pone una nueva idea herética porque no va de acuerdo con la Biblia, en la que hace mención de que el amor va a ser la unidad entre nosotros y ninguna otra cosa, esto es una manipulación. ¿Por qué? Está manipulando los textos bíblicos con las enseñanzas llamadas amor. La gente llega a pensar en la palabra amor en la forma en que se la han hecho creer. La palabra amor, tal cual la entiende el mundo, solamente es un afecto de poder buscar con la otra persona mera afinidad, mero parecido, comprensión. Eso no es amor, no tiene nada que ver con el amor bíblico. Ese amor del cual se profesa tanto y que están hablando no tiene base ni fundamentos bíblicos. En la Biblia, el amor está parametrado por Dios, no por el hombre. No son los sentimientos humanos los que determinan el amor. El amor lo determina Dios. Primera de Juan capítulo 4, verso 8, da una conceptualización del amor. Fíjate lo que dice allí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, la fuente del amor parte de Dios. Y Dios, para hacernos entender de qué se trata ese amor que parte de Él, nos dice claramente en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 10, cómo debemos entender ese concepto en nuestra esfera. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, Dios nos explica que cuando cumplamos su ley estaremos en amor. ¿Y qué cosa tiene de especial su ley para que nosotros estemos en amor? Porque esa ley puede producir como resultado amor en quien la obedece. Romanos capítulo 13, versículo 9, fíjate lo que dice el texto bíblico. Porque no adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el apóstol está declarando: el cumplimiento de estos preceptos va a resultar en el amor al prójimo. Cuando cumplas esos preceptos, estarás amando a tu prójimo. Jesucristo lo demostró. San Juan capítulo 15, versículo 10, dijo las siguientes palabras, inconfundibles, por cierto: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, es decir, amaréis como yo amo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, es decir, amo como mi Padre ama. Jesucristo vino a mostrar que cuando Él guardó los mandamientos de su Padre, entonces eso produjo amor en Jesús. No está diciendo en ningún momento, ni aún siendo el Hijo de Dios, está diciendo, yo hice salir amor de mí. No. Dice, porque guardé los mandamientos de mi Padre, por eso se vio amor en mí. Ahora, guarden mis mandamientos, que son los mismos que Él guardó, porque no está dando ninguna cosa nueva. Y ustedes permanecerán en mi amor también. De ahí que entonces, primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice el apóstol Juan, resumiendo las palabras de Jesús, de la siguiente forma: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Muy bien, teniendo eso en cuenta, la Biblia nos presenta que la base suprema del amor es la ley de Dios, los preceptos divinos. Esos preceptos divinos de la ley de Dios están totalmente explicados a través de todo el registro bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tal es así que toda la Biblia se convierte en la explicación de ese amor. Y si tú te llenas de la Biblia, te llenas de amor. Pero si no te llenas de la palabra de Dios, tú no tienes amor. Eso que tú le llamas amor, al estar al margen de lo que dicen las Escrituras, no es más que un falso amor, un amor impío y profano. No tiene otro nombre, porque está siendo sacado de un corazón egoísta. El egoísmo es natural en el ser humano desde que pecó. Estamos fuera de la gloria de Dios por causa del pecado. Por tanto, el apóstol enseña a no confiar en tu propio sentimiento personal. Libro de San Juan, capítulo 5, versos 38 y 42, Jesús explicó que el tener la palabra dentro de nosotros es tener el amor dentro de nosotros. Dice así, ni tenéis su palabra morando en vosotros, les dijo a los judíos. ¿Por qué? Versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esta parte es clave e importante para poderla comprender. Fíjate lo que está diciendo el texto. Primero dice, yo conozco que no tenéis la palabra de Dios morando en vosotros. Y luego les dice, yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Es decir, si tú no te llenas de la palabra, no tienes el amor de Dios dentro de ti. Entonces, si queremos tener el amor de Dios en nosotros, hay que llenarnos de la palabra, y cuando tengamos ese amor, recién podremos manifestar amor por los demás. ¿Comprendes? Primera de Juan capítulo 5, versículo 2, mira cómo explica eso el apóstol Juan. Primera de Juan 5, 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, es decir, en esto manifestamos amor, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es decir, si tú te llenas de los mandamientos de Dios y tú obedeces esos mandamientos, el resultado de obedecerlos ya se llama amor por tu prójimo. Ahí se ven esos actos de amor. De ahí que entonces no es el hombre el que genera amor. Es Dios quien pone su amor a través de sus leyes en nuestra mente y corazón por medio de las enseñanzas de las Escrituras. Y entonces
recién, teniendo ese amor, podemos manifestarlo en nuestras acciones. Hebreos capítulo 10, versículo 16, fíjate lo que dice el texto bíblico. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Mira lo que escribe el apóstol Pablo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, cuando tú recibes el conocimiento de la palabra, Dios está poniendo sus leyes en tu corazón y las está escribiendo en tu mente. Y cuando esas leyes son puestas en nosotros, Cristo declaró en San Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tienes en la mente y en el corazón se traduce en acción. Proverbios 23:7 dice, tal es el hombre en su corazón, en su pensamiento, tal es él en su acción. De ahí que entonces, para que el hombre pueda manifestar el amor de Dios, tiene que tener la doctrina de Dios dentro de él. ¿Comprendiste? Entonces lo que está haciendo desde Francisco I hasta hoy con León XIV es empujar a un ideal ajeno a la palabra de Dios, en el que el amor se está trastocando, se está transformando a la fuerza de una manera agresiva, contraria a todo principio bíblico, y se lo está convirtiendo en un nuevo concepto, se le está dando nuevos parámetros, y quien lo está estableciendo es Roma. Ni siquiera son los evangélicos, ni siquiera son las demás creencias, ni aún las otras religiones. Es Roma quien está parametrando al mundo y le está dando un nuevo concepto basado en las enseñanzas que ha distribuido en el mundo. No te olvides que el Vaticano es prácticamente el padre de todas las enseñanzas del colegio, de las universidades, de los institutos, de los libros, de las enciclopedias. Ha movido toda la instrucción y en base a sus creencias inventadas, no bíblicas, ha hecho creer al mundo un nuevo sistema de léxico y significado de los términos, como en este caso del amor. Vaya, tremendo. Se ha metido en los asuntos de psicología. Si tú le preguntas a un psicólogo qué cosa es el amor, se va a ir por el lado emocional. Nunca va a ir por el lado de la ley de Dios. Si tú le preguntas a un presidente político, a un congresista, a un juez, a un abogado, que te diga la conceptualización del amor, te lo va a conceptualizar como un sentimiento, como una emoción del alma. Todos están totalmente instruidos sobre las bases que ha puesto Roma. Es increíble, pero más aún, si tú vas y le preguntas esto a un médico, si le preguntas a un contador, a un administrador, te responderá lo mismo. Pero peor todavía aún, si le preguntas a un teólogo y le preguntas qué cosa es el amor y cómo relaciona el amor con Dios, te va a llevar por el lado emocional y sentimental, por el lado humanista. Todos han dejado de lado la idea bíblica que enseña que el amor está basado en el principio de la ley de Dios. O sea, esto se ha cambiado por completo. Entonces estamos en una generación, en un mundo donde las palabras tienen un significado distinto de lo que decía la Biblia. Y se ha llegado a creer incluso que la Biblia, bueno, pues con su tradición, su mitología, su superstición y sus leyendas, dicen que el amor es un principio basado en las leyes del gran Yahvé o Jehová. Y que debemos manejarnos por lo que se enseña en el colegio y la instrucción educativa que hemos recibido. De esa manera, con mucha astucia, se le ha arrancado al ser humano el ideal correcto por el cual debe vivir. Y al cambiarle todo esto, las funciones corporales han cambiado y se han endemoniado los seres humanos. Es increíble lo que ha llegado a pasar. Las cosas se tienen que decir con la claridad total. Entonces tenemos ahora una educación que hemos recibido que es corrupta,
Por eso es que el apóstol dice, no habiendo recibido esa educación corrupta, sino la incorruptible. Leamos 1 de Pedro capítulo 1, verso 23-24. El apóstol Pedro está dejando en claro que tengan cuidado con el tipo de educación. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, la semilla del conocimiento debe venir de una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios. Ahora bien, teniendo todo eso en cuenta, vemos que el actual Papa va a empujar a las mismas ideas que el Papa anterior, Francisco I. Las creencias van empujando hacia el mismo lugar y a la misma tendencia. Ya Viganó había hecho una crítica al Papa extinto en relación con las alianzas que estaba llevando con China, y sobre esa base vamos a ver qué pasa con el nuevo Papa y qué peligros asoman a todos los movimientos cristianos a nivel mundial. Ahora, recuerda esto. El anterior Papa, como sus predecesores, han trabajado con la finalidad de empujar a una alianza ecuménica basada en los términos del amor ya mencionado. Entonces, se han logrado grandes avances para estas alianzas. ¿Cómo así? Desde que Juan XXIII, en el Concilio Vaticano II, y Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I, han trabajado para esta alianza ecuménica, prácticamente han dejado el escenario listo para poder arrinconar a todo cristiano, sea de la creencia católica o protestante, a que tenga que ser visto como un fanático exagerado, loco y demente, trastornado por creer en la Biblia al pie de la letra, y hacer pensar que todos los que están unidos ecuménicamente son los equilibrados, son los amorables, son los que han aprendido a subir a un estatus superior. Esta fantasía que quiere hacer creer el Vaticano, basada en el ecumenismo, va a ser propagada a nivel mundial, y ya lo está haciendo, para poder hacer creer que hay que separarse de esos que son los bíblicos doctrinales, de los que son puro amor como Jesús lo mostró. Todo un cuento de hadas que va a ser inventado para poder arrinconar a todos los cristianos puros, haciéndolos pasar como los enemigos más bien de la fe. Esto va a ser algo catastrófico. Es por eso que la religión, la nueva religión ecuménica católica, es la religión que quiere prevalecer. Esa religión ecuménica católica, vale recordarle a los oyentes que es la religión pagana desde la antigüedad, que viene desde sus orígenes de la grande Babilonia antigua, y que pasa a través de todos los imperios totalitarios, y que surge con el Vaticano para poder gobernar durante la Edad Media, y llega hasta nuestros días bajo el término ecumenismo, y que no es otra cosa que el sistema del espiritismo de la nueva era llamado Babilonia en las profecías bíblicas. Dicho sistema trabaja con la finalidad de poder formar esa superiglesia ecuménica para poder desterrar a Jesucristo y a sus seguidores de este mundo, haciéndolos pasar como gente que por causa de sus creencias y divisiones no permite la gobernanza mundial que podría traer la paz mundial, la armonía, la fraternidad, pero nunca la felicidad. Interesante, ¿no? Así que entonces, estas cosas las vamos a ver a la luz de lo que ya mencioné. ¿Qué dijo Viganó en relación con las alianzas secretas del poder papal con China? Veamos algunas partes de esta noticia, de este informe, para luego pasar al actual Papa,
de cómo se está manejando la situación para este propósito ecuménico. Imprescindible declaración del arzobispo Carlo María Viganò sobre el acuerdo secreto del Vaticano con China. Veamos qué cosa dice Viganò sobre esto, para luego pasar ya a lo que les dije. La llegada de Jorge Mario Bergoglio, dice Viganò, trastocó por completo 70 años de firme oposición de la Iglesia, engañando a los católicos y entregando a los fieles y al clero de la Iglesia clandestina a sus perseguidores. Las detenciones, los campos de reeducación, la tortura física y psicológica y todas las formas posibles de discriminación contra laicos, religiosos, sacerdotes y obispos católicos se han incrementado precisamente tras la firma del acuerdo secreto. Ahora Viganò está declarando que los sucesos que se dieron en China y que se siguen dando contra el llamado mundo cristiano, en este caso de los católicos, ha sido a partir de esta alianza del Papa Francisco cuando estaba en vida con China, lo que significaría que ese acuerdo que se está dando con China no solamente sería dentro de la nación china, sino que pronto eso mismo que ocurrió en China ocurriría en el mundo entero cuando este nuevo Papa continúe con las ideas que se han dado en China, pero para aplicarlas a todas las naciones. Esto ya es sorprendente, porque esto involucraría el hecho de que así como en China, a aquellos que han sido tradicionalistas de su fe católica, que según ellos creen que llevan su verdad, pues son libres, entonces ese mismo ideal que China antepone contra este sistema religioso católico, llamado cristiano allá, es que lo ataca porque simple y llanamente no le gustan las ideas que tiene dicha iglesia y porque en el acuerdo que hizo el Papa con China era que los chinos pudieran poner los propios dirigentes para la iglesia. Es decir, dirigidos por personas preparadas por China para dirigir la iglesia cristiana. Sabiendo que el presidente chino Xi Jinping no tiene ningún amor por el cristianismo. Pero eso no es todo. Esta escena se repetiría a nivel mundial. ¿De qué manera podría darse algo como eso en toda la tierra? Bueno, sencillo. A través de leyes, a través de reglas, a través de decretos, se puede arrinconar a todo cristiano que no esté de acuerdo con las ideas ecuménicas de esa alianza de católicos, protestantes y espiritistas que se ha formado en la tierra llamada Babilonia y donde los cristianos católicos protestantes quedan aislados por ser creyentes de la palabra de Dios al 100%. Es decir, se va a marcar una división mucho más determinante ya, ¿no? Una separación total. ¿Cómo así? Se va a notar que los llamados cristianos ecuménicos, católicos y protestantes, van a tener una separación y una controversia antagónica con católicos y protestantes que todavía se aferran por sus creencias originales. ¿Comprendes? Es decir, la lucha continúa. El ocultismo seguirá trabajando a través de esa iglesia profunda. Entonces, parando por un momento ahí, encontraremos que la idea china, que es la misma idea del Papa anterior, con sus ideas progresistas de la iglesia profunda, ahora serán generales a nivel mundial. En un momento vamos a ver cómo. Y esto es lo que se viene ya y que León XIV ha hecho mención y que ha sorprendido al mundo. Vamos a ver, volvamos al informe y sigamos leyendo lo que dice acá. ¿Qué sigue denunciando Viganò? Para no ofender a Xi Jinping en 2022, Vatican News llegó incluso a hablar de presuntas persecuciones de fieles chinos, refiriéndose a los hechos denunciados por el cardenal Joseph Zen, quien entonces estaba siendo juzgado. Vatican News escribió:
En el pasado, el cardenal Zen también criticó al Partido Comunista Chino por presuntamente perseguir a las comunidades religiosas. Al ser interrogado por los periodistas, Bergoglio no ofreció ni una sola palabra en defensa del cardenal chino, con quien ya se había negado vergonzosamente a reunirse en el Vaticano, limitándose a afirmar: no me apetece llamar a China antidemocrática, porque es un país tan complejo. Si es cierto que hay cosas que no nos parecen democráticas, es cierto. El cardenal Zen será juzgado en los próximos días, creo, y dice lo que siente y es evidente que tiene limitaciones. Bergoglio dijo literalmente: no tengo ganas de llamar antidemocrática a China. Es increíble, ¿no? Esto está diciendo Viganò. Es decir, ahora Bergoglio, cuando estaba en vida, según Viganò, sacó las manos de la protección para aquellos que eran católicos como este cardenal y lo dejó prácticamente a que sea juzgado sin necesidad de que la Iglesia pueda poner una mano en su favor como debió de ser. Eso es lo que se critica, ¿no? Y entonces, eso significaría que habiendo el acuerdo entre China y Bergoglio para que tuviesen que poner dirigentes con las ideas enseñadas por China, el resultado era persecución inevitable contra aquellos que querían mantener su fe, en este caso católica. Ahora, estamos hablando ahí solamente en pequeña escala de un choque entre católicos ecuménicos y católicos conservadores. ¿Comprendes? Ahora, la misma idea se da en el protestantismo. Hay protestantes que son protestantes que mantienen la fe, llamados conservadores o fundamentalistas, en algunos casos les han llamado, en fin. Pero estos protestantes no están de acuerdo con los protestantes ecuménicos. Hay evangélicos ecuménicos que se han unido con Roma, han hecho alianza. Ellos están felices con las cosas que ocurren para buscar la gobernanza mundial. Y hay evangélicos que no han apostatado de la fe. Y estos evangélicos son los que se mantienen bajo las creencias bíblicas, si no al 100%, por lo menos hasta donde ellos creen ser lo justo y lo verdadero. Correcto. Pero ahora, esos ecuménicos, de entre los protestantes, al igual que los católicos, son aquellos que no pretenden dar apoyo a los protestantes conservadores en una situación en la que se pudiera declarar que estos cristianos evangélicos, los conservadores, son muy fanáticos, son demasiado extremistas, son gente que solamente está buscando la discusión doctrinal y que por lo tanto no tienen amor, y que más allá de creer las doctrinas, porque esta es la invención de Satanás, ¿no?, del ecumenismo, dicen: puedes conocerte todas las doctrinas de la Biblia, puedes conocerte la Biblia de tapa a tapa, puedes citar los textos bíblicos, sí, está bien, nadie dice que no. Pero si tú no tienes amor, de nada sirve todo eso. Esto no sé de dónde inventan, pues hay ahí algunas cosas que se les pasa pues por la cabecita, ¿no? Porque fíjate, si aquel que se conoce la Biblia de tapa a tapa, aquel que se lee la Biblia todos los días por buscar su salvación, es un cristiano que simplemente puede estar leyendo pero que no tiene una comunión real con Cristo, imagínate el que ya no lee. De ese pues jamás le vamos a creer que tiene comunión con Cristo, porque no sabe ni por dónde empezar, solo supone. El que no lee la Biblia supone que hay que orar, supone que hay que pensar en Jesús todo el día, supone que todos los días hay que buscarlo a Jesús aunque sea por un segundo, supone que hay que hacer buenas obras, supone que hay que ocuparse del hambriento, supone que hay que ocuparse de la viuda, del huérfano, supone que hay que regalar platita al pobre, supone, todo lo supone.
pero todo eso que está diciendo es lo que le nace. Eso no es el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la religión cristiana. Esa es su religión. Ese es su invento que él está haciendo, donde él pone las medidas de la bondad y la maldad. Y a eso él se inventa, para que nadie lo pueda contrarrestar, se inventa diciendo, es que el Espíritu Santo me guía porque yo oro todos los días. No, ningún espíritu guía a los que oran simplemente. ¿Qué estás hablando? Si claramente dice la Biblia en Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es una abominación. Así que esa es una nueva religión. La religión ecuménica es una religión nueva, extraña, inventada. No tiene nada que ver con la Biblia, ya te voy avisando. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Esa religión que se está imponiendo sobre toda la tierra va a hacer creer que la religión de aquellos que buscan por las doctrinas, que buscan por la Biblia, por el conocimiento, la verdad, la salvación, son religiones exageradas y que solo son pura teoría y no son amor. Una mentira, pues que nadie, ni ellos se la creen, ¿no? Y entonces con eso hace creer de que por más que tú leas la Biblia y te la conozcas y busques practicarla, no eres más que simplemente un lector que solo se conoce la Biblia como hasta el mismo diablo se la conoce, dice al revés y al derecho. Y nunca hacen la diferencia de que el diablo lee la Biblia para atacar a los cristianos, mientras que el cristiano lee la Biblia para salvarse, que es muy distinto. Cuando tú lees la Biblia para salvarte, tú estás en el camino perfecto y correcto. El que estés leyendo, el que estés estudiando profundamente y que todavía tengas errores, pecados, debilidades e imperfecciones, eso no prueba que tú no eres un hijo de Dios ni que no estás en el camino. Pero estos hábiles mentirosos como su padre te hacen creer de que si tú eres un cristiano que lees la Biblia todos los días y que eres un cristiano que por causas que solo tú conoces cometes errores, de pronto tienes una discusión pues con la esposa, faltó la plata, no sé, mil cosas, ¿no? Y de eso te quieren sacar ventaja y te dicen, tanto que lees, ahí está. Todavía comete los mismos errores que los demás. No, no les creas. Mira, yo te voy a explicar de qué se trata. El que conoce la Biblia está aprendiendo cómo superar sus errores. Y aunque los cometa, los está cometiendo en aprendizaje. ¿Comprendes? Porque está buscando cómo saber evitar los males. Entonces, por eso sigue unido a Cristo. Dios no te bota de su lado por esos errores, porque estás en su escuela, estás aprendiendo. Te sigue ayudando y te vuelve a decir, levántate, hijito, porque el justo cae 7 veces y se levanta. Y te voy a seguir enseñando hasta que llegues a comprender y abandones esa práctica porque ya tienes la solución. Porque solamente tú abandonas los males cuando tienes soluciones. Y las soluciones significa que aprendiste por qué tienes que hacer el bien y llegas a derrotar al mal por aprendizaje. Ese es un proceso. Todo ese proceso se llama santificación. Y el diablo te quiere hacer creer que mientras estás en ese proceso de santificarte, cuando todavía estás cometiendo errores, imperfecciones que son naturales en el ser humano, te voy contando, viene el diablo y te quiere acusar por eso. Y te quiere decir, pero si tú también eres un hipócrita pecador. ¿Quién lo dice? 6,000 años de pecado que ya no le alcanza ni el cuerpo para cargarlos. Y te viene a decir que tú eres pecador. Pero como eres un cristiano que a veces no estás atento a Satanás, te crees la mentira del diablo cuando te viene a acusar, sabiendo tú que has leído que él es acusador de los hermanos. Es decir, ¿tú crees que algún día te vas a encontrar con el diablo y cuando te encuentres con el diablo te va a decir así, oye, ¿sabes qué? Tú sí eres un buen cristiano, ¿eh? Eres un santo. Eres un ser que te vas a ir al cielo. ¿Tú crees que el diablo te va a decir eso? Por favor, vive la realidad, hermano. Si tú te encuentras con el diablo, lo primero que te va a decir, ¿de qué te crees? Pecador inmundo. ¿Ayer no has pecado? ¿Ahora en la mañana no estás pecando? ¿Cómo? ¿No le estás mintiendo a tu mamá? ¿No le estás mintiendo a tu esposa? ¿No le estás mintiendo a los hijos? ¿De qué cosa hablas? Y en el trabajo peor todavía. Ni siquiera has llegado al momento. Así es como te va a tratar.
Él es así. No hay cristiano en toda la tierra para él del cual él pueda decir que buen cristiano. Porque hasta cuando Dios le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué le respondió el diablo? Lo que pasa es que tú le das tanto. Por eso, por lo que le das, él es así. A ver, quítale lo que tiene. Vas a ver cómo te maldice en la cara. Él nunca va a hablar bien de un cristiano. ¿En qué cabeza se te ocurre pues que va a hablar bien del cristiano? Eso no tiene sentido. Y es por eso que los ateos, los seguidores del diablo, los que tienen ideas que dicen que es el opio de la humanidad el cristianismo, ellos siempre van a buscarles errores a los cristianos. Si eres un cristiano que está luchando con sus pecados, lo primero que te van a decir estos es, tú dices y no haces, hipócrita, mentiroso, tampoco cumples. Y si te ve cumpliendo, ¿sabes qué te va a decir? Fanático, exagerado, extremista, perfeccionista. Nunca él va a estar de acuerdo con un cristiano. Hay que estar loco para pensar que él va a estar de acuerdo con un cristiano. ¿Capta? Entonces, por esas razones, nunca te hagas engañar de hacer pensar por estos ecuménicos que tú estás equivocado por seguir la Biblia al pie de la letra y porque todavía tienes defectos y errores. Por favor. En la escala que Dios mira, Dios va a decirles a estos, ¿sabes qué? Mi hijito puede tener errores, ¿ya? Pero él está aprendiendo conmigo, está como Pedro, está como Juan, pero caminan conmigo, esa es la diferencia. En cambio, ustedes son fariseos, ustedes son saduceos, ustedes van por el mal camino, a las fuerzas en el mal ustedes y le llaman amor. Ahí hay gran diferencia entre los míos y los tuyos, ¿qué no te das cuenta o qué? Sorprendente, ¿eh? Es que es así lo que pasa. Esto es lo que la palabra de Dios quiere hacer entender. Pero estos ecuménicos astutamente quieren cambiar el sistema religioso. Pero bien, siendo así, este tipo de creyentes están en los católicos y están en los evangélicos. Son la iglesia profunda. Esa iglesia profunda es la que quiere destruir a la iglesia pura. Siempre ha sido la lucha igual. Solo que ahora se está haciendo más clara porque ahora hay bastantes medios de comunicación. Pero bien, terminemos ahora con ese informe y démonos cuenta de lo que pasaría en un mundo como el nuestro hoy. Vamos a la siguiente. China aspira a un papel central en el nuevo orden mundial, dice Viganó, y es la oligarquía tecnocapitalista la que pretende dictar su estructura y sus reglas, como ya ha ocurrido con el fraude psicopandémico desde 2019. Nosotros sabemos que hay dos tipos de tecnología, la tecnología profunda y la tecnología verdadera. También, pues. Es que el diablo está detrás de todo eso. Hay quienes buscan la tecnología del lado positivo. La llamada tecnología también llamada, porque ya vamos a explicar de eso en otro momento para que quede equilibrado. Pero es importante saber que Satanás también utiliza lo que él llama tecnología, pero que no es tecnología, sino sus falsos milagros, sus supercherías en algunas ocasiones, para engañar a la humanidad. Así que entonces, aquí se hace mención de que, y aquí Viganó, ¿no?, está lanzando directamente su ataque a esa llamada tecnología china, que no es tecnología, sino más bien una pseudotecnología, porque lo que se está haciendo con eso es emplearlo para el descontrol de la humanidad, es decir, para someterla, para llevarla a extremos y para poder tener control total sobre el cerebro humano. Así que hay que tener cuidado. Eso se llama brujería, pero le quiere hacer pasar como tecnología el diablo. Nunca te vayas a dejar engañar. No todo lo que te llaman tecnología lo es. Así que ten cuidado. Ahí es donde la gente se confunde. Tecnología. No. No todo lo que parece ser tecnología lo es. Así que no te engañes. Eso es superchería muchas veces y en otras es hechicería. Solamente que está modernizada con máquinas, con aparatos, teclas y pantallas. Eso no le cambia. Fíjate en esto. Si tú te trajeras un brujo de la antigüedad, ¿ya?, un brujo de esos egipcios, de esos babilonios, griegos, romanos, etc. Te traes uno de esos y tú le pones una computadora delante, te va a agradecer toda su vida. Porque va a poder hacer sus hechizos mejores con eso que llaman la tecnología. ¿Comprendes ahora? Ya, eso es para que tengas una idea.
Y lo que se está haciendo ahora es buscar el control de las mentes humanas hechiceramente, brujestivamente, entre comillas, porque esa palabra no existe. Entonces, de esa manera, lo que quieren es someter a la población humana. Ya, sigamos leyendo el informe. Solo es para que entiendas lo que se está queriendo decir allí, ¿no? Sigue diciendo acá. El foro de Davos, expresión de un lobby supranacional muy poderoso, está tan entusiasmado con el binomio Dictadura-Agenda 2030 que celebró su reunión de los nuevos campeones, la reunión anual del verano de 1.500 líderes mundiales en Tianjin en junio de 2023. China es indispensable por su colaboración en el proceso de chinización del mercado global, lo cual implica el uso de la geoingeniería, intervenciones en el sector agroalimentario, carne sintética, alimentos transgénicos, la privatización de recursos, incluido el agua, la imposición de créditos sociales, la moneda digital, la vigilancia capilar de toda actividad humana. En resumen, la élite globalista considera a China un laboratorio donde el régimen totalitario comunista hace posible por la fuerza lo que las democracias occidentales no pueden lograr sin violar sistemáticamente las constituciones y las leyes. Interesante. Mira ahora lo que está presentando ahí Viganó, ¿no? Está presentando algo serio, ¿eh? Está declarando que todos los planes de laboratorio del demonio estarían en China. Vaya, eso es algo nuevo ya, ¿no? Porque eso es lo que se está presentando. Me llega hasta la mente las palabras de Elena de White que decía: Satanás conoce los laboratorios de la naturaleza. Así que no sería extraño, ¿no? Pero bueno, en fin, punto aparte de eso, aquí estaría sucediendo que se estaría empleando todos estos medios para finalmente lograr un sometimiento de toda la población cristiana pura a nivel mundial. Tremendo. Vamos a la siguiente. Y esto se va poniendo más caliente. La unidad de la Iglesia, los abusos y un convulso escenario internacional, los desafíos de León XIV. Ahora llegamos a León XIV, al actual Papa. Y el actual Papa viene repitiendo los discursos de Francisco I en un 90%, ¿no? Y en otro porcentaje que todavía hay ciertas controversias. Y sin embargo, se sigue con la misma agenda. ¿Qué cosa es lo que se busca? Vamos a la siguiente. Leamos un poco de este informe. El Papa León XIV, Robert Prevost, quien fue elegido recientemente, ha generado controversia por sus declaraciones y acciones. ¿Qué cosa ha dicho? Vamos a ver. Algunos sectores religiosos evangélicos han criticado sus declaraciones y su postura ante ciertas cuestiones. Es que en algunas palabras que él ha dicho, ha declarado que todas las iglesias van a tener que aprender a sujetarse a los ideales globales de la religión. ¿Ya eso sabes qué significa? Y lo peor es que ha sido aplaudido, ¿no? No solo por católicos, sino por protestantes ecuménicos. El hecho de que él diga de que es necesario que las demás iglesias tengan que entrar en una postura como esa, estaría indicando de que las libertades, sobre todo de la conciencia, estarían siendo prácticamente barridas como sin interés. Peligroso, ¿no? Y mira que esto está a través de Google, lo puedes encontrar, ¿eh? Y puedes encontrar más. Por causa del tiempo yo presento solamente algunos puntos para que tú vayas a investigar. Ve a investigar qué cosas son las que se han hablado y se han dicho, porque hay varios personajes que han hablado sobre estos asuntos, ¿no? Acerca de cómo se estaría tocando las libertades de otras religiones y que él estaría haciendo distanciamiento con ellas. No obstante, de esas mismas religiones, sus líderes ecuménicos, pastores, que están unidos con el Vaticano, han abrazado la idea que ha dado León XIV. Mientras que los otros cristianos se han quedado al aire. Los cristianos que les gusta la Biblia, que les gusta vivir como Dios pide, a los que normalmente les llaman los fanáticos en las iglesias, ¿no? Es el nombre. Tú sabes que la palabra fanático es similar a decir cristiano puro. Así que cuando al cristiano puro le dicen fanático, él está feliz. En cambio ellos, cuando tú les dices fanáticos, revientan de furia porque saben que no son puros, güey. Así que la palabra fanático después de todo ya no se está volviendo tan mala ni negativa, se está volviendo positiva para reconocer a las ovejas. Es decir, en otras palabras, el perfume de las ovejas se llama fanático. Así no sería nada extraño, ¿ya? Para que tengas la idea. Entonces, ¿qué pasa? Acá se encuentra que estos religiosos evangélicos han reclamado, porque han dicho un momentito, este Papa está hablando barbaridades. ¿Por qué? Porque ha dicho ciertas cosas que no les han gustado a los de ese sector, ¿no? Así que solo puedes buscar para que puedas ver qué cosas son las que se mencionan
cuán peligrosas pueden ser para el mundo religioso y sobre todo para las relaciones, que tanto ellos hablan de relaciones de paz. No sabemos a qué paz se refieren, a la paz del grupo de ellos o a la paz del grupo mundial. Sí, porque hay dos grupos que ahora ya están en el mundo, ¿no? Hay el grupo del bien común, que se llaman ellos, que no tiene nada que ver con los buenos, sino con ellos, es el bien común. Y hay el grupo de la humanidad, que es muy distinto, donde está toda la humanidad, toda la gente trabajadora, que le gusta la felicidad, el hogar, que le gusta vivir de una forma de trabajo, con su comidita, en su casa, hogareños. Esa es toda la tierra, la gente, aquellos que buscan que las cosas se hagan bien. Y el otro lado es el bien común, el lado de los ecuménicos, donde ellos hablan solo del bien común para ellos y quieren someter a los otros para que ellos sean el bien común a quien ayuden. Esos son los dos grupos, para que tengas la idea, ¿no? En sus ideas, pues, en su religión el bien común es pensar entre toditos, ellos para ellos, con ellos, y que todos los de acá también piensen en ellos. Esa es la idea de esa religión nueva, ¿no? En este otro lado, el bien común no sirve para nada si no hay primero el bien individual. Así que en este lado se nota que hay más eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo puede haber bien común si no hay individual? En fin, bueno, ya, son cosas de ellos. Pero yo lo presento solo para que tengas una idea del mundo en que vives, ¿no? Y que lo relaciones con las profecías, para que te des cuenta de qué lado pisas. Muy bien, sigo leyendo acá, ahí está. Además, ha recibido críticas por su postura sobre el sacerdocio femenino, la investigación de los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia. El Papa ha sido acusado de encubrir casos de abuso sexual y no haber investigado adecuadamente las denuncias. También ha expresado su apoyo a la unión entre hombre y mujer, lo que ha generado críticas en algunos sectores. Aunque por lo general, él ha declarado que va a seguir con la postura de Francisco I en la bendición para los homosexuales. ¿En qué quedará? Eso lo vamos a ver en los próximos días. Pero esta es la postura ahora que tiene el actual Papa. Y lo que ha chocado es el ataque que ha hecho a las religiones cristianas no ecuménicas, ¿no? Los que no se, porque ha dicho todos aquellos que estén fuera de ese sector ecuménico que lo piensen bien para tener que acomodarse a las ideas de los demás. En resumen, es lo que estaría presentando, ¿no? Y por eso ha sido criticado según este informe. Leamos ahora un poco más. Y esto todavía está para poder estudiar más, profundizar más en tu casa, ¿no? Acá hay bastante madeja para poder hilar. El tema del matrimonio homosexual también es objeto de gran debate. En 2023, el Papa Francisco autorizó la bendición no litúrgica de parejas del mismo sexo bajo ciertas condiciones. Si bien parte de la opinión pública en países occidentales lo vio como un paso importante y positivo, señal de cierta apertura de la Iglesia, también generó incomprensión en otros países, especialmente en el continente africano. Vamos a la siguiente. Resulta que la postura que está presentando ahora el Papa, desde Francisco I hasta acá, no está siendo aceptado por muchos, pero él dijo que era amor la inclusividad, ¿no? El incluir a todos, es lo que llaman amor, pero no tiene nada que ver con el amor, ¿verdad? Es en la religión de ellos, ecuménica. Siempre recuerda eso, es la religión ecuménica, es la nueva religión que ha aparecido en el mundo, donde se han juntado todos los que no gustan de obedecer a Dios en sus iglesias, sino que les gusta solo vivir en amor, ¿no? El amor entre comillas, pues eso no es amor, ¿no? Voluntad de paz en medio de crisis internacionales. León XIV hizo un importante llamado a la paz. O sea, sigue con la idea de Francisco I y los antecesores de hablar de la paz mundial. Un mensaje que resuena especialmente entre los fieles en estos tiempos de múltiples crisis y guerras. Desde el inicio de la guerra en Gaza, Francisco estaba muy atento al destino de los gazatíes y llamaba casi diariamente al cura católico de Gaza para mostrar su apoyo a la población palestina. Llamó repetidamente a acabar la guerra, el retorno de todos los rehenes israelíes y pidió una investigación por las acusaciones de genocidio en el enclave. Muy bien, todo eso son las ideas que él continúa. Vamos a la siguiente. Otro tema importante sería la migración, que ha sido foco de tragedias en el continente americano. Él sigue con las ideas de Francisco sobre la migración. Vamos a la siguiente. Esto es en una parte de reducción, ¿no? Porque hay bastante para hablar en estas cosas, ¿no?
por el asunto de las migraciones, los conflictos que han habido entre Donald Trump y el Papa Francisco I. O sea, todo esto va a seguir dentro de la agenda. Estamos encontrando que León XIV va a seguir siendo un papa con los ideales de siempre, con algunos detalles de conversación que siempre se dan, no porque en realidad tengan ellos alguna controversia entre sus ideas, sino para que la población humana tenga algo que distraerse. ¿Ya? El trasfondo principal es que ahora, como pueblo de Dios, los que creemos en la Biblia, los que creemos en la ley de los 10 mandamientos, los que creemos en las profecías, los que creemos en el Dios de la Biblia, porque fuera de la Biblia no hay Dios. Todo Dios que haya fuera de la Biblia es Satanás. Solo el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Eso lo sabemos todos. Esos que son creyentes así saben que Roma está volviendo a tomar el poder que tuvo durante el periodo de la Edad Media. Hay algunos que han llegado a hacer sus investigaciones por su lado, donde ellos presentan de la casualidad del nombre que ha escogido el nuevo Papa, ¿no? León. Si echamos a ver en la historia los leones que han habido entre papas, nos vamos a encontrar que siempre han habido controversias en sus gestiones. Así que no sería nada extraño. Acuérdate que León X estuvo en el tiempo de Lutero, ¿no? En ese tiempo el asunto de las indulgencias, las excomuniones que se dieron, fueron bastante severas, que trajeron una persecución contra los cristianos puros, ¿no? Los cristianos que no eran puros perseguían a los cristianos puros. Igualmente se dará hasta el final. Y ahora lo que estamos encontrando es que la gran mayoría de los estudiosos están declarando que se está empezando a notar un resurgimiento de la iglesia medieval. Y se está viendo que incluso hasta la vestimenta que ha utilizado o utiliza León XIV está relacionada con esa época. Y no como los otros papas últimos que hemos tenido, ¿no? O que han habido en el mundo. Entonces, esto estaría marcando un gran hito para todos los cristianos. Para el pueblo de Dios adventista del séptimo día, esto solamente está marcando el inicio del cierre del tiempo de gracia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el espíritu de profecía dice, por el decreto que imponga la institución del papado, los protestantes seguirán el ejemplo del papado y aceptarán la alianza con él. Es decir, lo que se viene en profecía ya, lo que está pasando con León XIV es que está empujando a que el ideal católico romano de la agresión poderosa que tenía en la Edad Media nuevamente se vuelva a notar. De una manera casi insensible al inicio. ¿Por qué? Porque la forma en que habla pareciera ser en beneficio de los ecuménicos, que también al final los va a traicionar. Y que parece que lo que está buscando es más bien una alianza mundial para que todos marchemos en paz y unidad con esa nueva religión ecuménica. Entonces va a parecer a aquellos que no leen la Biblia y al mundano común, le va a parecer que las ideas del Papa es un llamado a la paz, a la unidad, a someterse todos a una sola creencia para poder vivir en mejor armonía y sin guerras, ¿no? Porque él ya se ha puesto como alguien de mediador para las guerras, se ha ofrecido, ¿no? Él mismo ha dicho, llámenme cuando hay guerras, yo voy a ir a hablar con ustedes. Dice, oye, ya ha convocado a los líderes incluso, ¿no? Para que conversen, en fin. Y eso nos va a dejar notar a nosotros que los Estados Unidos ahora van a ser la clave. En Estados Unidos, los protestantes y católicos ecuménicos van a empezar a inclinarse a favor de este Papa para apoyar sus ideas. Y van a trabajar para presionar al gobierno con más intensidad a que el gobierno ceda a esos intereses para lograr apoyar al movimiento ecuménico. Es el movimiento ecuménico el que va a presionar para la imposición de un decreto dominical. ¿Por qué? Porque van a ver que el domingo va a ser su arma poderosa para fortalecer la unión católico-protestante ecuménica y que logre sus propósitos con los políticos que solamente buscan el interés económico
que la corrupción los gana para querer aceptar la propuesta de ese decreto por cuestiones económicas. Así que preparémonos para ver estos asuntos, que son los próximos en el escenario. Y con eso se cierra el tiempo de gracia. Porque cuando se aplique el asunto del domingo, prácticamente se va a atacar a la individualidad de la persona. Todo eso va a venir en un conglomerado. Decreto dominical, nueva moneda, guerra mundial. Son sucesos que deben ir acompañados con algunos otros desastres que se van a presentar por ahí. Como pueblo de Dios ahora, estamos prácticamente en las fronteras de Jerusalén. Estamos allí donde estaban los israelitas cuando tenían que tomar la tierra de Canaán, la tierra prometida. El pueblo de Dios tiene ahora la oportunidad de comunicar al mundo el último llamado divino del tercer ángel. Si ahora el pueblo de Dios comunica esta verdad lo más rápido posible al mundo entero, millones de personas podrán ser rescatadas. Si el pueblo de Dios se demora, millones de personas no serán rescatadas. Hay que tomar en cuenta esas cosas. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para que esto que hemos aprendido en el día de hoy quede grabado en nuestra mente y corazón, para que sea el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has hecho conocer en el día de hoy. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a guardarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, para que otras personas en el mundo puedan conocer esta verdad lo más pronto posible y que al ver el cumplimiento de los sucesos que se están dando en el mundo puedan tomar la decisión segura de ponerse de parte del remanente. Ahora, Señor, parece que no fuésemos conocidos, pero tú ya estás preparando todo para que el mundo entero sepa, Señor, quién es tu pueblo y que finalmente puedan tomar posición los seres humanos del lado correcto para poder hallar la vida eterna. Quédate con nosotros y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Creo que hemos aprendido cosas novedosas que tienen que ver con la actualidad. No te olvides de compartir este mensaje. Dale like, viralízalo. Estamos en Face, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok para que puedas compartir este mensaje. Estamos en YouTube. Estamos también en DRC Noticiero y DarioRap.com. Y estamos también a través de Patreon y Yape para que puedas compartir tu economía para poder terminar esta obra lo más pronto posible. Acuérdate que como van las cosas, hay un día en que muchos vendrán diciendo, hermano, ahora sí queremos apoyar a esta obra. Demasiado tarde, ya no se va a recibir nada. Hay miles dirán, realmente estos hermanos no buscaban plata, porque si salió el decreto dominical y dicen ya no, si quisieran la plata, no les importaría el decreto. Pero ya será demasiado tarde para muchos porque les diremos, ya no. Cuando queríamos era para salvar a millones. Ahora ya no, porque esos millones ya no tienen oportunidad. Así que tengamos en cuenta algunas cosas. Hay que pensar con la cabeza, no con las conjeturas que han hecho por ahí algunos que son innombrables ya, ¿no? Ojalá se pueda entender esto. Dios te bendiga, que pases un feliz sábado. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuela de Profecía te trae la verdad presente.